No te conformes con mendigar. Ok, esta noche quiero hablarles acerca de un hombre que vivía una vida rutinaria, una vida repetitiva, ¿verdad? Una vida que no podía, de la cual no podía escapar. En un sentido, esa era su condición, así había nacido, y me imagino incluso que él estaba resignado a que esa era su vida. Saben, los seres humanos, todos, vamos por la vida igual que este hombre, viviendo circunstancias, viviendo situaciones en nuestra vida que creemos que siempre tienen que estar ahí y que no hay manera que cambien, creyendo que eso es lo que nos toca vivir, creyendo que aquellas cosas simplemente me tengo que acostumbrar a vivir con ellas y que tengo que acostumbrarme a ser esclavo de esas cosas. Es triste. Hay muchos que se resignan a aceptar sus vidas con ese tipo de situaciones, creyendo que esa es la vida que les tocó vivir. Pero quiero decirles que la vida que Dios planeó es una vida abundante, es una vida donde Él quiere traer plenitud a la vida, al corazón del hombre, ¿no? Es una vida donde Él quiere suplir todas las necesidades que tiene el hombre, quiere llenar todos los vacíos que puede tener cada persona. Si usted está viviendo una vida donde no tiene esas cosas, una de dos, o es porque aún no ha conocido a Cristo de verdad y no le ha entregado a usted el control de su vida, o usted es un creyente que tiene cosas que enfrentar delante de Dios y que usted necesita que Dios siga transformando. Muchos de nosotros hemos aprendido a utilizar incluso esas circunstancias a nuestro favor para sacar de algún modo algún beneficio, y lo hacemos consciente o inconscientemente, ¿verdad? Sin embargo, eso no cambia la frustración o el pensamiento de pensar muchas veces de ¿por qué nos tocó eso? ¿Por qué a mí? ¿Nunca se han hecho esa pregunta ustedes en su vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tuve que vivir esto que no puedo cambiar? ¿Por qué yo tuve que caer en esto que no puedo dejar, de lo cual no puedo salir? Pero créanme, si le permitimos a Dios, Dios puede sacar provecho aún de esas cosas que usted está viviendo, que le duelen, esas cosas que lo frustran, esas cosas que usted quiere salir o quiere dejar y no puede. Dios puede hacer el milagro y Dios puede usar eso para glorificarse en su vida, porque Dios es experto en eso, en tomar las ruinas de nuestra vida para hacer cosas maravillosas, para levantar cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ni siquiera tenemos idea de las cosas que Dios puede hacer con nuestra vida si se lo permitimos. La escena se desarrolla a la hora de la oración. Esta escena está en el capítulo 3 de Hechos. Y los personajes de esta escena son tres hombres que jamás se imaginaron en lo que terminaría aquello. ¿Saben? Coincidió en tiempo y espacio la necesidad de un hombre que estaba a la puerta de un templo llamado La Hermosa. Era un paralítico, el cual llegaban a dejar todos los días ahí para que pidiera limosna, ¿verdad? Y todos los días era lo mismo, viendo pasar la vida, viendo pasar las personas, sintiendo lástima por él mismo, ¿verdad? Buscando la conmiseración de la gente seguramente, buscando una limosna para que lo pudieran ayudar. Y esa era su vida. Por eso decía que era una vida repetitiva, una vida que todos los días era lo mismo, ¿no? Bien, esta escena, como les digo, está en el capítulo 3 de Hechos. Vamos a ir a Hechos 3, 1, 2. Vamos a leer por ahí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidieran limosna, y los que entraban en el templo. Aquel era un hombre cojo de nacimiento, o sea, él nació así,
nunca pudo caminar. Era una condición con la que él había nacido. En aquella época, por supuesto, no había prótesis, no había la esperanza de una operación, no había la esperanza de una operación ahí que lo ayudara a caminar, una terapia, etc. Así es que ni siquiera soñaba imaginar con que aquella situación pudiera cambiar. Su incapacidad era tal que tenía que ser traído por algunas personas para, como les digo, dejarlo ahí, a las puertas de aquel templo. Esas personas cercanas a él tampoco tenían la esperanza de que aquello pudiera cambiar. Y realmente era una carga para ellos. Saben, a veces aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar también afectan a otras personas a nuestro alrededor. ¿Sí? No sé, un esposo alcohólico, un padre alcohólico va a afectar la vida de sus hijos, va a afectar la vida de su esposa. O un hijo que está viviendo mal va a afectar la vida de sus padres. Entonces, a veces nuestras cargas y aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar también pueden afectar a otros. Así es que estas personas también habían perdido la esperanza de que aquella situación pudiera cambiar. Esto jamás cambiará. Un pensamiento que a todos nos ha pasado por la mente alguna vez. Hay cosas que usted tiene o que usted vive, que usted se ha dicho esa frase en su mente: esto jamás va a cambiar. Y usted casi que se ha resignado a que eso jamás va a cambiar. Más aún cuando escuchamos a otras personas decir: jamás vas a cambiar, seguirás siendo siempre el mismo, nunca podrás. Pero a veces ni siquiera son otras personas las que traen esas frases. A veces es el diablo el que le susurra al hombre y le dice: nunca vas a poder cambiar, vas a seguir ahí en lo mismo, hasta que mueras vas a seguir en esa condición y viviendo esa situación que estás viviendo. Nada lo va a poder cambiar. Yo me imagino la infancia de este hombre, seguramente desde niño viendo a otros niños correr, jugar, divertirse, y él viendo su condición seguramente se preguntaba, ahí era donde se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Hay personas que se hacen esa pregunta, pero hay personas que incluso culpan a Dios por esas cosas. Y en su mente muchos cuestionan justamente a Dios y se vuelven contra Él por haber permitido esto. ¿Cuántas noches este hombre seguramente no dormía llorando de pensar en su condición, verdad? Seguramente se preguntaba si algún día aquello podía ser diferente. Para nosotros es muy difícil entender lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. La Biblia dice que insondables son los juicios de Dios, inescrutables son sus caminos. Nosotros no alcanzamos a entender la mente de Dios. Hay cosas que han pasado ustedes en sus vidas que les ha dolido, o que les están doliendo, o que quieren salir de ellas y no pueden. Pero todas esas cosas en las manos de Dios pueden ser la más grande bendición. ¿Cómo? Porque pueden ser las cosas que lleven a una persona a conocer a Dios. ¿Saben? Todas las cosas dolorosas que usted ha sufrido desde niño son las que prepararon su corazón para que usted un día pudiera tener un encuentro con Él. Entonces, todas esas cosas de alguna manera sirvieron para que Dios se glorificara y se exaltara su nombre delante de nuestros ojos y Él pudiera salvarnos. Para nosotros, como les digo, es muy difícil entender eso. Cosas que a lo mejor ni siquiera tampoco fueron planeadas por Dios, que han sido la consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Sí? Hay cosas que usted está viviendo y que está sufriendo que son simplemente el resultado de malas decisiones, de malos pasos que dimos en la vida, que nos llevaron a un laberinto sin salida aparentemente. Pero en Cristo todos los laberintos tienen salida. Todos los túneles, por más oscuros que se vean, tienen salida, tienen luz al final. Este hombre, como leímos, era puesto en la puerta de aquel templo para que pidiera limosna. Pues como ya había aprendido a vivir con aquella condición, pues de alguna manera tenía que sacar provecho de ella.
Además, en aquel tiempo las personas con esa condición solamente podían depender de eso, de la limosna que otros le dieran. Hay algo peor en la vida que aprender a vivir con estas cosas, y es ser prisioneros de nosotros mismos, y es usar justamente esa cárcel para mendigar. Todos alguna vez en la vida eso fue lo que hicimos, mendigar. Mendigar amor, mendigar aceptación, mendigar dinero, mendigar lo que sea. Todos nacimos con una necesidad fundamental, es el sabernos amados y sabernos aceptados. Y eso fue lo que salimos allá afuera a buscar, amor, alguien que nos aceptara. Y eso llevó a muchos a tomar malas decisiones. Dijo, te vas a sentir mejor si pruebas esto, si haces esto, o ven con nosotros y nosotros sí te queremos. Y así muchos jóvenes decidieron entrar a una pandilla, decidieron entrar a ciertos grupos, y eso fue la perdición de sus vidas. Pero en el fondo lo que cada persona andaba buscando era amor y aceptación, ¿sí? Porque todos de alguna manera salimos allá afuera a mendigar eso. Pero ¿saben? Nada allá afuera pudo suplir esa necesidad básica, esa necesidad que todos traemos de sabernos amados y aceptados. Solamente puede ser suplida por el amor de Dios, por el verdadero amor. Y eso se suple en el momento que la persona tiene un encuentro con Cristo, con aquel ser que más nos ha amado, aquel que decidió dar la vida por nosotros. En ese momento tenemos un encuentro con el verdadero amor de Dios. Y ahí es donde se llenan todos los vacíos, todas las necesidades del ser humano. ¿Qué dice Hechos 3, del 3 al 6? Vamos avanzando. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míralos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan, que son los otros dos personajes de la escena, que no dimensionaban hasta ese momento lo que iba a suceder, lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Van pasando por la vida de aquel hombre, ¿verdad? Ellos van a orar seguramente al templo y se encuentran con ese hombre. Este hombre le está pidiendo una limosna, que era lo que acostumbraba a hacer, ¿verdad? Pero Pedro y Juan, ellos, a diferencia de este cojo, habían encontrado la razón para vivir, la razón para ser libres de sus propias prisiones. Ya ellos habían conocido a Cristo y ellos querían querían disponer sus vidas justamente para servirle a Cristo, para servir a aquel ser que los había amado, que había dado su vida por ellos. Y había un propósito en la vida de ellos, que era llevar la palabra de Dios. Aquí hablo a los que son creyentes. Ese es el propósito principal por el cual Dios nos salvó: llevar la palabra a aquellos que lo necesitan, al compañero o la compañera de trabajo que está pasando por un problema, al familiar que está pasando por un problema, etcétera, ¿no? Poderles presentar la propuesta de salvación. Y eso era lo que Pedro y Juan simplemente querían hacer con sus vidas: servir a Dios y poder llevar esta verdad por donde fuera. Otro detalle importantísimo es que Pedro y Juan habían decidido ya no vivir movidos por sentimientos. Así es que no fue que ellos vieron a aquel hombre, sintieron lástima, sintieron pena de su condición y le dijeron: sí, toma una limosna. Eso es lo que muchas veces hacemos, movidos por sentimientos, pues queremos darle a alguien para que vaya y compre algo de comer, pero en realidad se nos olvida cuál es realmente la necesidad verdadera de aquella persona. Como lo decía ahorita, el verdadero problema del hombre no es su condición temporal, es su condición eterna. Pedro y Juan lo tenían claro, así es que ellos se fueron al punto. Le dijeron: plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Ellos ya habían conocido a Cristo y era lo que les quería, lo que ellos querían compartirle a aquel hombre. Jesucristo es Dios y Él gobierna sobre los cielos y sobre la tierra, sobre lo visible y lo invisible, y no hay nada imposible para Él. Dios quiere que creamos para que Él pueda hacer posible todas aquellas cosas que hoy son imposibles
para nosotros. Para aquel hombre era imposible caminar. Para aquel hombre era imposible que su condición cambiara. Para aquel hombre, lo único que tenía que hacer, según él, era resignarse a la vida que tenía. Hoy nosotros podemos estar en la misma condición, aún como creyentes, pensando que hay cosas con las cuales estamos lidiando que siempre tienen que ser así, y no necesariamente. Dice la Biblia que para aquel que cree en Dios todo es posible. ¿Qué dice Lucas 1:37? Pues nada hay imposible para Dios. Así es, nada es imposible para Dios. Eso de lo que usted se avergüenza, eso de lo que usted realmente está cansado o cansada, eso que usted anhela con todo su corazón que Dios cambie, Dios tiene el poder para hacerlo. Pedro y Juan no vieron sus capacidades. Ellos no pensaron en la capacidad que ellos tenían, sino que ellos pusieron sus ojos en el gran poder de Dios. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué dice Hechos 3:7-8? Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué increíble sorpresa la de este hombre. Él estaba ahí pidiendo limosna como todos los días. Él no tenía ni idea de que se iba a encontrar con el más grande y maravilloso milagro: el ser sanado y el ser salvado. Aquel hombre empezó a brincar de alegría, y la reacción lógica de una persona que ha tenido un encuentro con Cristo y que ha tenido un encuentro con un milagro de tal magnitud era ese: saltar y brincar de alegría, alabar a Dios. Alabar a Dios es expresar gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho. Y eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre solo decidió creer que es en el nombre de Jesús que todas las cosas suceden. Eso fue lo que él hizo, simplemente creer en aquella propuesta que Pedro y Juan le habían hecho. En ese instante Dios no solo le quitó aquella limitación que él tenía, como les digo, no solamente resolvió el problema temporal, ¿verdad?, con el cual había nacido, sino que además se llevó las amarguras, se llevó los reproches, se llevó la depresión, se llevó el vacío, se fue el dolor, se fue el llanto, se fue todo. Dios hizo una obra maravillosa en aquel hombre. Todo en ese mismo instante, pues andaba saltando y alabando a Dios. Sus piernas no se sostenían. Esa es otra cosa preciosa que pasa ahí. El que va a sostener nuestras vidas cuando le entregamos nuestra vida a Él es Dios. Dios es el que afirmará nuestros pies, el que empezará a ordenar nuestros pasos, a guiar nuestro camino. Él es el que nos dará las fuerzas para poder saltar también. Él es el que traerá el gozo para poder alabar a Dios con nuestra boca. Son todas las reacciones de un hombre que acaba de tener un verdadero encuentro con Cristo. Les decía al principio que una persona que conoce a Cristo, su vida jamás puede ser la misma. Es imposible. Es inevitable alabar a Dios no alabar a Dios cuando hemos tenido un milagro de tal magnitud. Más aún cuando vemos que aquello que parecía imposible ha sido cambiado por Él. Solo quien ha experimentado el perdón y la limpieza de sus pecados puede entender lo que significa experimentar el gran poder de Dios en nuestra vida, el poder vivir con una vida limpia. Yo no sé usted, pero desde que yo le entregué mi vida a Cristo, la paz que yo experimenté, la experimenté al día siguiente. Al día siguiente no, en el mismo momento, pero al día siguiente, cuando yo me levanté, yo sabía que mi vida no era la misma. Y muchas cosas no habían cambiado, acababa de nacer de nuevo. Pero algo interno, algo me decía que ese es el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu, dice la Biblia. Me hacía tener plena seguridad de que Él había limpiado mi vida. Y no hay nada más maravilloso que caminar con una vida limpia. No hay nada más terrible que vivir escondiéndose, de vivir avergonzándose de cosas que hacemos
cuando nadie nos ve, de vivir esclavos de cosas que aborrecemos. Este hombre no se imaginaba lo que iba a suceder esa mañana, no tenía ni idea que algo tan extraordinario iba a suceder. Igual nosotros, cuando nosotros fuimos a una reunión como estas, jamás nos imaginamos que ese día nos íbamos a encontrar con el más grande de los regalos, con la salvación. Nadie dijo, ay, voy a ir a esa reunión porque ese día me voy a encontrar con Dios. Ese día Él me va a perdonar eternamente. Ninguno de nosotros lo imaginó. Simplemente nos invitaron, algo nos hizo venir, hasta por compromiso vinimos o hasta por accidente vinimos, hasta sin quererlo. Pero era el día que Dios tenía planeado tener un encuentro con nosotros. Era el día que Dios tenía planeado que usted escuchara la propuesta que Él tiene, en la que Él le iba a decir a usted, yo puedo cambiar tu vida, yo puedo cambiar tu condición, yo puedo afirmar tus pies, yo puedo sacarte de eso de lo que no puedes salir, yo tengo el poder. Y fue tan grato, fue tan conmovedor y fue tan grande que no pudo evitar saltar de alegría alabando a Dios. El corazón se llenó de gratitud en ese momento. Y como les digo, esa es una reacción inevitable en la vida de una persona que ha conocido el amor de Dios. Aunque este hombre había llegado a aceptar que su realidad era esa, en lo profundo de su corazón, él seguramente anhelaba o soñaba con algo que parecía imposible, pero seguramente ahí estaba, en el fondo de su corazón estaba la esperanza de que algo sucediera algún día, aun cuando él sabía que esto era alimentar una ilusión fallida, ¿verdad? Pues no parecía que hubiesen posibilidades. ¿Qué dice Hechos 3:8? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Así es, ahora no solo él ha sido partícipe de este milagro, sino que también quienes lo conocían. Este hombre había experimentado muchas veces el rechazo de la gente, la indiferencia de la gente. Yo me imagino que muchas veces gente que estaba habituados a verlo ahí postrado, seguramente ya lo pasaban y ni siquiera lo determinaban. Pero en este momento, ahora todo el mundo quería verlo. Todo el mundo quería ser testigo presencial de lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. Como siempre, cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito, por supuesto, ¿verdad? Y siempre que mueve su mano en favor del hombre, lo hace por amor, pues es lo que Él es amor, ¿verdad? Sin embargo, es inevitable que aquel tipo de manifestaciones no traigan gloria y honra al nombre de Dios. Y justamente aquel milagro, eso fue lo que produjo, ¿verdad? La gente empezó a ver quién era Dios, y aquello trajo gloria y honra al nombre de Dios. La gente estaba impresionada al ver lo que Dios había hecho con aquel hombre. Ellos lo habían visto toda su vida. Este era el hombre que no podía caminar desde que nació. Era seguramente conocido por todos. Y de repente verlo correr, brincar, saltar, era algo impresionante. Pero todo aquello redundó en traer gloria al nombre de Dios, que ese es el propósito, justamente. Y el propósito es que cuando Dios entra al corazón nuestro y empieza a cambiar nuestra vida, el propósito de Dios es que nuestras vidas traigan gloria y honra al nombre de Dios. Cuando la gente empiece a ver cómo usted cambia, cuando la gente empiece a ver cómo usted era de cierta manera y ya no lo es. Cuando la gente empiece a ver que usted tuvo victoria sobre aquellas cosas que no podía. ¿Sí? Yo a veces le cuento a gente que me conoce, ya habiendo yo conocido a Cristo, y yo le digo, bueno, sí, es que yo hacía esto, vivía así. Y hay gente que me dice, ¿es en serio? No parece. Y la gente no relaciona la persona que conoce ahora con aquella persona que vivía de cierta manera, que hacía ciertas cosas, que iba a ciertos lugares, que hablaba de cierta manera, etc. La gente no lo entiende. Ahora imagínense gente que sí conoció esa vida y que hoy conoce esta otra vida.
Por supuesto que ellos tienen que decir eso es un milagro. Es un milagro que aquel ahora predica. Algunos dirán se volvió loco, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, wow, eso es un milagro. Pero así es Dios. ¿Qué dice? Gracias. Hechos 3, 9 al 11. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo recibían, que era el que se sentaba a pedir limosna a la y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mientras el cojo, que había sido sanado, tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así es. Es inevitable, ¿verdad?, que una manifestación tal de Dios pase desapercibida. Así es que todos querían ver lo que había sucedido. Por supuesto, aquella situación fue notoria y fue radical. Era inevitable que quienes lo vieron pudieran identificar que no solo había sucedido algo increíble, sino que era Dios el que estaba detrás de aquello. Era inevitable pensar que solo Dios había podido hacer aquel milagro. Sin embargo, puede ser que lo que nosotros estamos viendo en nuestra vida, ya como creyentes, aquí hablo a los creyentes, ¿verdad?, es algo que solo nosotros sabemos que sucede. ¿Sí? Hay cosas que usted puede estar viviendo, que usted quiere que cambien, pero que tal vez no se ven externamente. Pero usted en el fondo sí sabe que Dios tiene que cambiar. Hay cosas que solamente usted y Dios saben, pero quiero decirles que igualmente Dios puede cambiarlas. ¿Sí? Aunque no parezca que ustedes son paralíticos o que están ciegos, que no son cosas tan notables, hay cosas en el corazón de cada uno de nosotros que sabemos que Dios tiene que cambiar, que sabemos que Dios tiene que transformar. Es increíble que muchos de nosotros, a pesar de que hemos visto el gran poder de Dios en nuestras vidas y de muchas maneras, ¿verdad?, podemos también tener situaciones, como les digo, que nos hagan sentarnos a mendigar en la vida, de alguna manera, pensando que ni Dios, que ni ese Dios que nos salvó las puede cambiar. Pero Dios solo nos pide creer. Así es que no es casualidad que hoy esté escuchando este mensaje. Cada uno piense ahí en su interior las cosas que usted quiere que Dios cambie. Algo que solo usted sabe, no sé, o algo que otros saben también, pero que es algo que a usted le duele, es algo con lo que usted sufre, es algo con lo que usted lidia, es algo que usted quiere dejar, pero no ha podido. Solo piense en eso. Y si usted le cree a Dios, el mismo Dios que pasó por la vida de este hombre paralítico, es el mismo Dios que está aquí. Como lo dije al principio, Él dijo que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él va a estar ahí. Así es que hoy usted puede también arrancar un milagro de Dios. ¿Sí? Dios solo nos pide creer, como les digo, nos pide creer que Él gobierna sobre los cielos y sobre la tierra y que para Él no hay nada imposible. Si hay algo que honra a Dios es que confiemos en Él y que le creamos. Justamente, ¿qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios, que el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Así es. Cuando el hombre se acerca a Dios tiene que venir con fe. Fe es creer lo que dice Dios en la Biblia. Y es Dios el que dice que Él puede salvar y puede transformar la vida del hombre. Y es Dios el que dice también que Él quiere darnos una vida nueva. Y es Dios el que dice que Él quiere perfeccionar la obra que inició en nosotros. Así es que si usted viene con fe, Él puede cambiar eso que usted quiere que Él cambie. Ahora sí, ¿qué dice Hechos 3, 12, 6? Al ver esto, Pedro habló al pueblo
israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a esto? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, y de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Tenemos que reconocer que muchas veces leemos la Biblia y leemos estas historias y lo hacemos con cierta incredulidad, casi que creemos que es un libro como de fantasía o ciencia ficción, y creemos que incluso estas cosas son historias que nunca sucedieron, pero realmente sucedieron. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él dijo que si hay algo en lo cual podemos tener nuestra confianza justamente en su palabra, ¿verdad? La Biblia es real y además es poderosa. Tiene el poder de transformar una vida para aquel que cree. Ahora este hombre no solo está experimentando el maravilloso milagro de haber sido sanado y de ver la realidad de Cristo en su vida, sino que por ese milagro Pedro tuvo la plataforma perfecta para empezar a predicar, empezar a explicar quién era Cristo y qué fue lo que Cristo había hecho y para qué había venido, y quién era ese que ellos habían rechazado. Fue la plataforma perfecta. ¿Saben? Cada una de sus vidas, cada uno de sus testimonios de las cosas que Dios ha hecho, es la plataforma perfecta para que le digamos a otros que Cristo es real. Y que le digamos a otros quién es Él y lo que Él puede hacer en la vida del mundo. Cada uno de nosotros puede ser un testimonio que Dios va a usar para que otros conozcan a Jesús, para que otros puedan experimentar lo que es tener una vida nueva, una vida limpia, para que otros puedan experimentar lo que es ser perdonados, lo que es poder ser libres de aquellas cosas que no hemos podido dejar. ¿Qué dice Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es, el nombre de Dios ha sido exaltado, y por su nombre este hombre no solo ha sido salvado, sino que ahora es partícipe también de ver cómo su vida ha redundado para la salvación de otras personas. Como les digo, el testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de aquel paralítico ahora estaba sirviendo para que otros conocieran a Cristo. Por eso les digo que sus vidas, sus testimonios también pueden ser usados por Dios para que otros conozcan a Cristo. El testimonio de cada uno de nosotros es algo que Dios va a usar. Y ya vamos a ver un poquito de qué es el testimonio. ¿Qué dice Hechos 4:4? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Wow, 5,000 personas se habían convertido. Qué gran sorpresa pudo haber sido esto para este hombre, para el paralítico. Aquello que estaba sucediendo era algo que él jamás hubiese imaginado, me imagino. ¿Sí? Ya no solo está gozando los beneficios de haber experimentado el poder de Dios en su vida, sino que también su testimonio, como les digo, está siendo usado para salvar a muchos. Lo que un día no tenía sentido, ahora tenía un sentido. Para él no tenía sentido haber nacido paralítico, haber nacido en aquella condición, pero ahora que había adquirido un maravilloso sentido y un maravilloso propósito. Por eso les digo, todas esas cosas que ustedes han vivido,
pueden ser usadas por Dios para un maravilloso propósito. Para que usted un día le diga a alguien, ¿sabes? Dios me sacó de eso, me salvó, me perdonó, y yo vivía así, era esclavo de esto, y hoy Dios me dio una vida diferente. Hoy mi vida es diferente, gracias a lo que Él hizo. Y entonces su vida va a ser usada por Dios para sacar a otros de la situación en que usted estuvo, y Dios va a poder usar tu vida. Lo que un día no tenía sentido, lo que un día solo podía ser motivo de frustración, de tristeza, hoy Dios lo puede usar, como les digo, para su gloria, para su honra. Podrías pensar que no eres un paralítico, ¿verdad? Y que al ser sanado muchos van a conocer a Cristo, pero créeme, Dios va a usar tu vida. Es más, hasta podríamos pensar que ese problema que tenemos jamás va a impactar a muchos, pero créanme, Dios va a usar nuestro testimonio. ¿Qué dice Mateo 6:6? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es. Si enfrentamos en lo privado delante de Dios en oración aquello que anhelamos que Dios cambie, Dios lo va a manifestar en lo público. La gente lo va a ver. La gente va a ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero usted primero tuvo que haber ido delante de Dios en oración, pidiéndole a Dios: haz algo, cambia esto, transforma esto. Ya yo no quiero seguir viviendo igual, ya yo no quiero seguir cargando con esto. Como les digo, nuestro testimonio es nuestro mayor tesoro. Es algo que se vuelve más y más impactante, principalmente donde nadie nos ve. Justamente, ¿qué hacemos cuando nadie nos ve? Lo que determina quiénes somos es lo que hacemos en lo privado. ¿Sí? ¿Qué hace usted cuando nadie lo ve? Porque aquí yo veo que usted viene, se sienta con su Biblia y a todos les veo cara de buena gente. Pero, ¿qué pasa cuando están a solas? ¿Qué hacen? ¿Qué ven? ¿Escuchan? ¿Qué ocupa sus corazones? ¿Qué ocupa sus mentes? ¿Cuál es el propósito por el cual usted vive? Eso es algo que solo ustedes saben. Y se manifiesta justamente ahí en lo íntimo, donde nadie nos ve. Y es que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la honestidad en lo profundo de nuestro corazón. Y solo aquellos que tienen el valor de enfrentar delante de las cosas son los que podrán experimentar justamente el poder de Dios para que lo saque adelante. Tal como aquel cojo que jamás imaginó ser parte de esta maravillosa escena, donde a través de su testimonio 5,000 personas nacieron de nuevo en aquel momento. ¿Sí? Pero el alcance de lo que está pasando no terminó allí. ¿Sí? Pues este hombre no se imaginó que su testimonio también iba a llegar a los gobernadores del pueblo, que iba a llegar a las altas esferas. Sí, Dios puede usar nuestro testimonio para llegar a personas que ni siquiera nos imaginamos, a políticos, a personas importantes, a grandes empresarios, no sé. Dios puede usar nuestro testimonio para alcanzar a cualquiera, porque todos los hombres necesitan salvación. Aquellos hombres, aquellos gobernantes también debían enfrentarse a la verdad. Así es que Dios propició todo para que ellos también escucharan el testimonio de Pablo. ¿Qué dice Hechos 4 del 8 al 12? Para ir terminando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy
se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, No hay otro nombre. no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es. Aquel milagro había llegado a las altas esferas, como les digo. Había servido para dar testimonio a los gobernantes, para que ellos supieran justamente esta verdad, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo el hombre puede encontrar salvación y perdón. Como veíamos al principio, Dios se manifiesta en la vida del hombre cuando todo va a funcionar para su gloria. Nosotros debemos creer por fe, y es por esa fe que Dios se engrandece en la vida de quien decide creer. El poder salvar a otros por medio del testimonio de lo que Dios ha hecho en él era algo que este hombre jamás se hubiese imaginado. ¿Qué dice Hechos 4, del 13 al 22? Entonces, viendo el denuedo del Padre de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallado ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué maravilloso pudo ser para este hombre haber sido tomado en cuenta por Dios. Como leíamos ahí, habrá quienes quieran oponerse, quienes quieran evitar que nosotros demos testimonio de Cristo, pero Dios tiene que darnos la valentía, tiene que poner en nosotros el denuedo para poder hacerlo. Nada nos debe amedrentar para hacerlo. Lo que para este hombre había sido una calamidad y una carga, ahora se había tornado en la más grande bendición. ¿Sí? No importa cuántos años lleve usted luchando con lo mismo, no importa que haya usted aceptado que jamás eso va a cambiar. Hoy hemos visto que Dios puede manifestar su poder. Dios solo nos pide creer. Nos pide creer que no hay nada imposible para Él. Y cuando Él dice nada, es nada. Solo es necesario acercarnos a Él con fe. Es lo único. Entendiendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan y de los que le buscan con fe. La Biblia dice que aquellos que en Él confían jamás serán defraudados.
confíele eso a Dios. Eso que solo usted sabe, confíeselo a Dios. Aquel hombre pasó más de 40 años mendigando. No sé cuántos años llevó usted lidiando con lo que usted quiere que Dios haga. Pero por un simple acto de fe, la condición de aquel hombre cambió. Por un simple acto de fe, Dios puede hacer que el hombre pase de muerte a vida. Por un solo acto de fe. Así es que hoy tienes que decidir cómo quieres vivir tu vida. ¿Quieres vivir tu vida mendigando? ¿O quieres ser bendición para miles? Aquel mendigo decidió creer y su vida se convirtió en bendición para miles. Es más, hoy sigue siendo de bendición para muchos. Hoy estamos usando su historia para bendecir nuestras vidas. Hoy su historia sigue impactando la vida de los creyentes. A miles, a millones diría yo, impactó la decisión de aquel hombre de venir con fe y acercarse a Dios con fe. Como les digo, no sé qué es lo que te gustaría que Dios cambiara de tu vida. No sé cuál es tu necesidad. Pero si hoy le crees, si hoy vienes a Él con fe, Él lo va a hacer. Si ya le entregaste tu vida a Cristo y hay cosas que aún quieres que Dios haga, pues simplemente pídeselo ahí donde estás. Pero si hay alguien que hoy viene por primera vez o que realmente no ha tomado esta decisión y sigue luchando con la esclavitud del pecado, con la esclavitud de un vicio, con la esclavitud de una condición que usted no ha podido cambiar, hoy puede ser el día perfecto para que usted arranque de Dios el más grande de los milagros, la salvación y el perdón eterno. Los voy a invitar a cerrar sus ojos, por favor. Como lo hemos visto a través de la historia, Dios es un Dios que hace cosas que son imposibles para nosotros, cosas que incluso ni siquiera podemos imaginar, que ni siquiera pasan por nuestra mente. Él puede cambiar las cosas radicalmente. No tenemos que acostumbrarnos a vivir con aquellas cosas que sabemos que están mal, aquellas cosas que nos causan dolor, que nos causan frustración, aquellas cosas que aún nos esclavizan. No tienes que acostumbrarte a eso. Hoy es una buena oportunidad para que le digas a Dios: Dios, necesito que hagas algo, necesito que cambies esto, cambia esto, no sé qué es. Cada uno de ustedes sabe ahí en la intimidad de su corazón qué es. Pero como lo expliqué hoy, la más grande necesidad que tiene el hombre es el ser salvado, el ser perdonado. La más grande necesidad que tiene el hombre es que Dios transforme su vida. Si hoy hay alguien que quisiera entregarle su vida a Jesús, si hoy hay alguien que quiera tomar la decisión de invitarlo a su vida, hoy es el día perfecto. Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él dice que si usted está dispuesto a abrir la puerta de su corazón, si usted está dispuesto a creerle a él, él va a entrar. Él va a entrar y su vida jamás podrá ser igual. Jamás. Usted podrá obtener el perdón y la salvación que él consumó en la cruz. Él en la cruz pagó por todos sus pecados, por toda su maldad. Y Él quiere otorgarle a usted ese perdón. Él quiere también otorgarle la vida limpia y perfecta que Él vivió, ya que usted no la ha podido vivir. Y lo otro que Él promete es darle una vida nueva, transformar su vida, limpiar su vida. Pero para que eso suceda, usted tiene que tomar la decisión de abrir la puerta y pedirle a Él con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que Él entre. Si usted quiere tomar esa decisión, tiene que pedirse a través de una oración
Una oración que tiene que hacerla usted con fe, creyendo en lo que Dios dice. Si usted quiere hacer esa oración, quiero que usted la repita ahí donde está. Esta oración yo la hice hace 13 años, yo le entregué mi vida a Cristo. Se hace una sola vez en la vida. Pero hoy yo la voy a repetir para que usted la pueda repetir ahí donde está y sepa cómo pedirle a Dios que entre a morar en su corazón. Para que usted le pueda decir a Cristo que usted cree en Él y que usted quiere que Él entre a su vida y lo transforme. Así es que, si hay alguien, quiero que repita ahí donde está. Señor Jesús, gracias. Gracias por haberme traído a este lugar. Gracias por haber propiciado este momento. Gracias porque sé que conoces mi necesidad. No solo mi necesidad temporal de que cambies algo en específico, sino que hoy entendí que mi más grande necesidad es ser perdonado. Es ser perdonado eternamente. Hoy entendí que mi más grande necesidad es que tú entres a mi corazón para que me salves. Hoy entendí que tú hiciste todo lo necesario para que yo me pueda salvar. Que tú, siendo Dios, decidiste venir a este mundo a vivir como un hombre, una vida obediente, y obediente hasta la cruz, dice tu palabra. Fuiste obediente hasta llegar a la cruz y morir ahí por mis pecados, por todas las cosas sucias, por toda la maldad, por todo aquello que me avergüenzo. Decidiste pagar en ese lugar, en esa cruz, todas estas cosas, para que yo pueda ser perdonado, para que yo pueda tener una vida limpia delante de ti. Y lo más grande que he escuchado es que tú resucitaste al tercer día, te levantaste de los muertos, confirmando que eres Dios. Tú venciste en esa cruz todo lo que hoy me esclaviza. Tú venciste en esa cruz todo aquello que yo no he podido dejar en mis fuerzas. Tú venciste en esa cruz todo este calvario que yo he atravesado con todas aquellas cosas que han sido imposibles para mí cambiar. Pero sé que tú quieres entrar a mi vida para transformarme. Hoy te digo que quiero que entres, que quiero que me salves, que necesito que tú cambies mi vida, que necesito que hagas de mí una nueva persona. Por favor, te pido que a partir de hoy tú puedas ir delante de mí, peleando todas las batallas que estén adelante. Y te pido que me permitas también permanecer fiel a ti por el resto de mi vida. Por favor, te pido y te agradezco esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera preguntar si hay alguien que haya tomado esa decisión y me lo quiere compartir. Yo le voy a dar 3 consejos